Bienvenidos todos nuevamente a un nuevo capítulo de El alquimista de George Praga. Continuamos donde nos quedamos, ya no sé qué capítulo es, creo que es el 7, 6, no me acuerdo. La cuestión que estaban hablando acerca del hermano Justino que estaba a punto de poner la hoguera y Pablo Simón pues no está de acuerdo con eso. Está hablando con el padre Once y le dice, pues bien. Nuestro común amigo, impulsado por su buen corazón, ha realizado cada vez curaciones más importantes sin distinguir entre pobres o ricos, cristianos o judíos. Al principio el clero no se preocupó atribuyéndole a la oración y a los hábitos. Luego se dijo que eso solo no bastara para dominar así la naturaleza, sino que estaba afiliado a alguien, a algún centro culto. Y en fin, que era un endemoniado. Así casi 3 veces curó de parálisis al hijito de un ajusticiado por la Inquisición. Y esa fue la chispa que hizo estallar la pólvora. Su bondad y mansedumbre ha puesto en aprietos al padre Pedro, a Longinus y al tribunal, pues tiene la apariencia perfecta de un mártir. Y el pueblo le ama y le teme a la vez. Están convencidos que sus poderes mágicos y por ello lo van a quemar, como si Jesucristo también los hubiese detenido. No los hubiese detenido. También a él lo mataron, es verdad. ¿Vendrás? Sí, trataré. Les recuerdo porque era la única oportunidad que Pedro Simón tenía para verle al amigo, ¿no? Al 82. Pero ya lo van a quemar, qué pena. Te disfrazaremos. Nadie te reconocerá si nos obedeces en todo. Espero que no hagas locuras y hundas contigo a nuestra logia. Yo he respondido por ti ante el gran maestro de la misma. Descuida, os prometo cordura. 3 horas antes de que las sombras emigrasen hacia el oeste, Pablo Simón estuvo vestido con los hábitos de una pequeña orden de monjes montañeses. Al salir lo acompañaba una docena de hermanos de la fraternidad igualmente disfrazados, y con el rebozo y capucha cubriéndoles casi totalmente el rostro. Marchaban en silencio, portando sendas bíblicas con la cabeza gacha. El joven aspirante se iba repitiendo que debía guardar serenidad, trascender la ilusión de las formas, pero si su andar era lento y sosegado, su corazón corría alocadamente a enfrentarse con el destino. En el pueblo, tan grande como una pequeña ciudad, se notaba una actividad desusada. Un grupo de campesinos y representantes de las más lejanas órdenes eclesiásticas convergían hacia la gran plaza central. Los hermanos de la logia iban ahora más juntos y cambiaban frases cortas en voz baja. Uno de ellos, al parecer el jefe, encendió un gran hachón iluminando el paso de los otros, e imitando con ello a los demás núcleos clericales. Los más pequeños heraldos del astro rey habían comenzado a teñir las nubes altas cuando Pablo Simón y sus compañeros desembocaron en la plaza. La iglesia parroquial elevaba su gran torre cuadrada, como monstruosos bastón de mando en una corte de pesadilla. Poco a poco todas las cosas fueron tomando un tinte rojizo a fin de ponerse en tono con lo sanguinario espectáculo. Allá en el medio de la rotonda se elevaba un símbolo funesto de toda una edad de la humanidad, de una época de ignorancia. La rueda cíclica, en su eterno voltear, había precipitado una vez más a Occidente la anarquía y el fanatismo del culto de los tótems. Los sagrados misterios de la religión, sin nombre de la sabiduría, habían sido reducidos a unas pocas ciudades de Egipto, a centros aislados de Grecia y finalmente, en la Edad Media, los restos diseminados de la antigua fraternidad de la que tan entusiastamente nos hablaron Píndaro, Platón, Protágoras, Juliano y Esquilo y Proaño Santiago. Sobrevivían raquíticos pero heroicos en las catacumbas romanas y en los sótanos de toda Europa. Sí, allá se elevaba la pira de la Inquisición, la amenaza de los librepensadores, poetas, físicos, astrónomos o químicos. Jamás un fuego había provocado tantas sombras como el de las piras inquisitoriales. Sobre la plaza parecían resonar las palabras del ángel apocalíptico. ¡Ay de los hombres! Pablo Simón estaba a punto de llorar de rabia y desesperación cuando un miembro del clero regular se le acercó murmurando. Si eres Pablo Simón sabrás que arde el 82.
Sí, ¿quién eres, hermano? Poco interesa ahora. El hermano 11 me ordenó te rogase tengas a bien seguirme. Los compañeros del joven aprobaron silenciosamente con sus cabezas. Caminaron un centenar de metros hacia la calle lateral del seminario. Un carro de 2 ruedas estaba rodeado por más de 100 guardias comunes y otros tantos del Santo Oficio montados en caballos blancos. Uno de ellos le salió al encuentro y el falso monje le alargó una tablilla de cera con un sello. De inmediato el oficial dio una orden y se abrió el cerco, dando paso a los 2 visitantes. En el negro carromato, el padre Justino, consumido, cubierto de heridas gangrenadas, sucio y vestido con harapos, los aguardaba con la más bondadosa de sus sonrisas. Al ver vacilar a Pablo Simón, le hizo una señal para que se acercase. Y junto a él, el joven no podía acabar de comprender cómo dentro de un cuerpo tan lacerado podía habitar un alma tan alegre y dulce, como durante las pacíficas pláticas en las ruinas. Allí había otro aspecto que lo sacudía rudamente entre las puertas de la logia. Esa gente había logrado interrumpir mediante su voluntad la común interdependencia entre el alma y el cuerpo. Los guardias se retiraron una veintena de metros y así pudieron hablar tranquilos. Pablo Simón, pobrecillo mío, ¿por qué te han traído a un espectáculo en que tanto puede afectarte? Yo le he pedido, amigo, debí suponerlo. Tal vez te sirva de algo, luego sí, te servirá. No sé de qué hablas, pero quiero ayudarte. Le he pedido al hermano 11 que te liberásemos por la fuerza para salvarte del espantoso tormento de la hoguera. Eso le has pedido. ¿Cómo se habrá reído ese sabio? Sus pálidos labios se extendieron en forma franca, sonrisa, que no tenía nada de triste ni de burlona. ¿Cómo puedes tener ese ánimo? Porque tengo conocimiento y amor a la divinidad. ¿Cómo? ¿Qué puede ocurrirme a mí? El fuego consumirá este ropaje de carne, pero no me tocará. Yo no me identifico con mi cuerpo, sino con mi espíritu inmortal e inaccesible a todo daño. Platón lo enseña claramente. Todo es cuestión de fijación de conciencia, querido amigo. Pero, ¿cómo en nombre de Dios puedes hablar tan serenamente? ¿Puedes acaso evitar el dolor? Podría, pero ¿qué virtud hay en ello? Debo reservar mis energías para elevarme hacia los mundos sutiles, desde donde pueda ayudar a la humanidad y estar más cerca del nuestro Señor. Sufrir es pagar deudas. El sufrimiento libera y renueva las potencias internas. ¿Existe acaso parto sin dolor? El nacimiento a la vida espiritual requiere sangre y lágrimas. La crucifixión nos dio la resurrección. ¿Tienes miedo? Lo importante no es eso, sino evitar que el miedo nos tenga a nosotros. El hombre debe ser amo hasta de sus debilidades. Vete ya, Pablo Simón. Los miembros del Santo Oficio se están impacientando. Sé siempre bueno. Estudia y recuérdame. Yo te recordaré. Padre Justino, hermano. Pablo Simón apenas podía pronunciar palabra, ahogado por el dolor y la indignación, pero una mano de hierro se clavó en su brazo, arrastrándolo rápidamente hacia la plaza. Esta presentaba su total superficie colmada de gente. A la luz del sol naciente podía verse el palco especial para los clérigos, el del Tribunal del Santo Oficio y la compañía de arcabuceros reales que había tomado lugar enfrente de ellos. Las autoridades políticas del pueblo también tenían reservados lugares de privilegio junto a los eclesiásticos. Bajo unos toldillos, las damas más notables se regocijaban, preguntando las emociones de la jornada, interrumpiendo únicamente sus susurros para cambiar significativas miradas con sus confesores. Grandes núcleos de religiosos rezaban a voz en cuello por la salvación del alma condenada. Pablo Simón y su acompañante se ubicaron de nuevo los integrantes de la logia, no siendo pequeño su asombro al divisar al padre Mateos, pálido pero sereno, departiendo en el palco con el padre Pedro, al que en estos días haría cardenal. Su vientre voluminoso y su cara encendida se revolvían inquietos al ver la multitud de campesinos que rodeaba la plaza.
Esa gente buena y simple estaban cansada de la sangría económica de sus amos, de la sangría económica de sus amos y de la inoperancia de sus sacerdotes. El padre Justino había curado muchos de ellos, demostrando tener verdadero poder espiritual y singular conocimiento de las virtudes de los vegetales. Ahora lo iban a quemar, enredado en una trama de envidias, odios y falsedades. Unos golpes lentísimos en una batería de tambores anunciaron la entrada de la carreta a la plaza, rodeada del escuadrón montado del Santo Oficio. Por delante marchaban los exorcizadores, sacerdotes que algunos creían y los más hacían creer tenían el poder de espantar a las huestes diabólicas. Please. Entonces, la heterogénea multitud se alzó en horroroso alarido. Allí se alzaban los ganchos de hierro de las tramperas. Allá los borrachos consuetudinarios manoteaban el aire exentos de la noción de distancia. Acullá los jefes de las órdenes civiles cargados de armas y de joyas coreaban el nombre del más humilde, del más manso de los maestros. En fin, todos los subsuelos de la sociedad humana exacerbaban los ánimos de un pobre pueblo embrutecido de dolor, peste, miserias y supersticiones. Hago paréntesis, la primera vez que lo he escuchado antes, pero la primera vez que leo el acuyá. Aquí, allá, acuyá. Por antes decía aquí, allá y maracuyá. Ahora entiendo, qué bonito. El padre Justino, cubierto íntegramente por una túnica y capuchas rojas, con diablos negros pintados, era sostenido de pie por dos miembros del Santo Oficio que lo acompañaban. La caravana se detuvo frente a los palcos de los cuales ondeaban las banderas. Pararon los golpes de los tambores y luego de un corto redoble, Longino, sin descender de su caballo blanquísimo, echó hacia atrás la capucha que cubría el rostro del acusado. El aspecto destrozado del padre Justino arrancó una sorda exclamación entre sus compañeros del clero regular y sus beneficiados. Él los abarcó a todos con una sonrisa que se hizo más amplia al enfrentarse con Longinos. Este caracoleó su corcel dándole la espalda. Pobrecito. Pausa. Seguimos. Perdón. El pregón inquisitorial informó de las acusaciones que pesaban sobre el joven. Se le culpaba de practicar hechicería, de tener un diablo dentro del cuerpo radicado en el hígado, de antropofagia con cadáveres de niños degollados. What the fuck? Y finalmente de pertenecer a una fraternidad atea y asesina. Longinos fue hacia el palco principal y entregó el bando escrito al padre Pedro. Este se puso de pie trabajosamente y mirando al padre Justino le preguntó: ¿qué contestas, endemoniado? El tribunal del Santo Oficio ha dictado tu condena. Te has revolcado ante los exorcitadores y negado a volver al seno de la santa religión. Pero en recuerdo de cuanto eras buen cristiano, te demostraremos nuestra piedad, perdonándote la vida. Si reconoces tus culpas y nos ayudas a exterminar a los enemigos de Cristo y de su embajador en la tierra, habla, endemoniado. En nombre de Cristo, vuelve al bien. El acusado, apoyándose en las barrandas del carromato, fue dejado solo por sus dos acompañantes. Miró a los ojos al padre Pedro y le dijo con voz vibrante: Acaba ya con esta farsa, Pedro. Tú sabes mejor que nadie que desde que tomé los hábitos soy lo suficientemente puro y bondadoso como para que no os escandalicéis ninguno de vosotros. No turbéis estos mis últimos instantes en cuerpo carnal que deberían dedicarlos a la oración. Hermanos que escucháis, Jesucristo dijo: por los frutos los conoceréis. Mis obras están desnudas ante vosotros. Bien amados míos, rezad por estos hombres. Ellos mueren, no yo. Ellos son asesinos de sus propias almas. Lo único cierto de lo que han dicho es que pertenezco a una fraternidad mucho más cristiana que algunas iglesias. ¿Sabéis por qué ingresé? Porque en el culto común los sacerdotes no estudiaban ni meditaban. Mezclados en política y dogmatismos interesados, habían olvidado las palabras del justo. Buscad una Biblia de hace 5 siglos, veréis que no es como la de ahora. En ese instante,
Longinos hizo adelantar su cabalgadura y cruzó el rostro del prisionero con un feroz plenazo exclamando: «¡Hagamos callar a este demonio! ¡Va a corromper al pueblo!». Ah, no, esa era la voz del padre Pedro, perdón. «Hagamos callar a este demonio, va a corromper al pueblo». El padre Pedro hizo ademán de impedirlo, pero el fiscal inquisidor estaba demasiado enfurecido como para verlo. Automáticamente un alarido de bestia herida surgió de distintos puntos de la plaza. Un núcleo de campesinos unido a otro de estudiantes avanzó violentamente hacia la carretera en una heroica intentona de liberar al padre Justino. El padre Mateo se había puesto de pie y toda la logia, confundida entre el público, aguardaba una señal para entrar en acción. A los que avanzaban se les cruzó una procesión integrada por miembros de las asociaciones religiosas y núcleos de curas, todos enarbolando gruesas estacas de roble. El impacto fue terrible, y los partidarios del joven condenado se vieron precisados a retroceder. Pero algunos se armaron de guadañas, hoces y hachas, poniendo en fuga buena parte de sus contrincantes. Longinos, al frente de un centenar de guardias montados, se precipitó sobre el lugar de la lucha, desbandándolos mientras grupos aislados de adolescentes machacaban los cráneos y las espadas de los caídos. Por fin renació la calma y el padre Pedro invitó al detenido a que continuase, pero que fuera breve. «Yo no quería esto. Ha habido muertos y heridos por mi culpa. Acabad de una vez con esta farsa y dejad al pueblo retornar pacíficamente a sus hogares. Dios sea Padre de todos y me dé fuerza». El padre Justino, enfermo y cubierto de heridas, no pudo resistir tan violentas emociones y cayó semi-desvanecido en el fondo del carro. Sus dos guardias saltaron junto a él y lo ayudaron a reincorporarse. Pablo Simón estaba prácticamente inmovilizado por los integrantes de la logia, quienes temían de él una imprudencia. El padre Pedro hizo una señal y acercaron la carretera a la gran pira, desde cuya cúspide, a casi 5 metros de altura, emergía un gruesísimo madero del que dependían cadenas y cerrojos. La guardia montada hizo retroceder al pueblo, que gritaba enardecido sin saber a ciencia cierta por qué. Fue colocada la escalera y el padre Justino fue llevado a lo alto del cúmulo y amarrado sólidamente con las cadenas. Su aspecto era algo extraño, pues parecía ajeno a todo lo que le rodeaba, obedeciendo como un autómata, pero al separarse de él los verdugos, recobró la fisonomía habitual y, aunque muy pálido, extendió su sonrisa sobre todos los congregados en su entorno. Un sacerdote, enarbolando una cruz de larguísimo mango, la puso a la altura de los labios, diciéndole: «Oye, Justino, si logras expulsar el demonio que te inspira y ves a esta santísima cruz donde Dios está clavado, aún tienes oportunidad de salvación, pues la piedad de la Santa Madre es infinita». El prisionero sonrió tristemente antes de contestarle: «Me apeno por vos, porque os sé bueno y os veo convertido en malo por un fanatismo para mí incomprensible. Además, y este es mi último consejo, estudiad más las lenguas muertas, pues el término demonio significa espíritu, que es en definitiva lo que haréis exhalar a mi cuerpo. Os ruego encendáis la pira de una vez, pues estoy muy débil y enfermo por vuestros tormentos, y no quiero que el pueblo interprete mi mal físico como falta de fe o de conocimiento». «Que el diablo te lleve», masculló el otro sordamente. El populacho empezó a apedrear la pira y a reclamar el comienzo de lo que era su diversión con voz tan viva como minutos antes le había repudiado. El presidente del tribunal dio una orden y empezó a sonar un fúnebre redoble, mientras que un verdugo volvía a cubrir la cabeza del mártir con la capucha roja pintada con los diablos y la aseguró con alambre. Varios sacerdotes exorcizadores derramaban agua bendita sobre el pueblo que aclamaba el nombre de Cristo, a la vez que blandía centenares de antorchas y arrojaba piedras sobre Justino. Este, en actitud desfallecida, se dejó prender de las cadenas. Unos toques especiales de tambor hicieron que un verdugo arrojase un brazado de ramas secas encendidas entre los fundamentos de la pira. A su acción se sumaron entonces todos los que portaban fuegos. Procesiones enteras enviaban a monjes dirigentes de los movimientos colaterales a arrojar la antorcha que los simbolizase. Poco a poco la enorme cantidad de leña se fue incendiando en medio de grandes llamaradas
y aún mayores nubarrones. Como el ajusticiado no daba señales de vida ni alzaba la cabeza, muchos de los feroces muchachos le arrojaban sus antorchas a la cara a fin de despertarlo y reír de sus contorsiones. El padre Justino levantó lentamente la cabeza y su mirada, que ahora se adivina tras el capuchón, se derramó sobre sus implacables torturadores. El padre Pedro no lo miraba. Receloso, vigilaba los accesos a la plaza temiendo algún atentado a su persona. A su lado el padre Mateos parecía una estatua, los músculos en tensión, la mirada hipnotizada sobre la hoguera y cubierto del rostro de una palidez mortal. El viento llevó una llamarada a poner fuego sobre el capuchón del mártir, de tal manera que su rostro ennegrecido, consumido el cabello y las cejas, apareció ante la gente. Cuando todos esperaron un espantoso alarido o la más terrible de las muecas, aquel hombre que había despreciado la felicidad del mundo venció también su dolor. Una sonrisa abierta plegó sus labios semidestruidos y sus ojos se posaron en el cielo. Luego el humo, ese humilde hermano del fuego, corrió a ocultar en un estertor del cuerpo que, sintiendo el alma alejarse, ensayó su última protesta. Para Pablo Simón no había existido nada más que aquella sonrisa grabada sobre el fuego con otro fuego más sutil, el fuego del amor. Y así termina este capítulo 3 y da paso el libro al capítulo 4, cuyo título es La corona de rayos. Y también da parte al siguiente episodio. Así que espero que les haya gustado esta parte, a mí me encantó. Da muchas enseñanzas, aprendo muchísimo. Y qué pena, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasaba, ¿no? Allá tenían el martillo de las brujas, ese libro que era el manual de exorcismo. Entonces, qué feas épocas, qué épocas. Que no se repita más, que no se repita ese fanatismo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de El Alquimista de Jorge. Y por acá. Ay, que está aquí para que le conozca. Gracias, y hasta la próxima.